El día de hoy les voy a dar un tema que un poquito se escapa a FC, pero que se llegó a preguntar el año 2018 y que ustedes, por ejemplo, se pueden fijar al ver las pautas, que es esta asociación que hay entre farmacología y conceptos de ácido base. Y aunque, bueno, se escapa un poquito, igual les sirve como introducción a lo que es fármaco en segundo año. Entonces, esto es lo que vamos a hablar hoy día. Conceptos preliminares, farmacocinéticas y farmacodinamia, que son estas dos áreas muy grandes en las que se divide al final la farmacología. Conceptos farmacocinéticos, y principalmente administración y absorción, que es donde aparece la influencia del pH y los conceptos de ácido-base, donde aparece la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que también se conoce como ecuación de HH, que quizás las escucharon con ese nombre, pero y es la misma ecuación que vamos a encontrar en buffer o tampones o amortiguadores. Y bueno, en conceptos farmacodinámicos vamos a hablar sobre la efectividad y potencia. Entonces, con los conceptos preliminares. ¿Qué es farmacología? La farmacología es una ciencia de la medicina que estudia los efectos y los cambios de un medicamento o varios medicamentos en el organismo humano con el fin de tener un beneficio clínico. Y como había dicho, esta tiene dos áreas muy grandes, que es la farmacocinética, que es lo que el organismo le hace al fármaco, es decir, absorberlo, metabolizarlo, excretarlo, y la farmacodinamia, que es lo que el fármaco le hace al organismo. Y que vendría siendo, bueno, el efecto en sí que tiene el fármaco, vasodilatar, un antihipertensivo para bajar la presión arterial, antibióticos, eh, antiinflamatorios, etcétera. Bueno, y obviamente hay que tener cuidado con estas reacciones adversas que puede ocasionar este medicamento. ¿Y qué es un medicamento? Es una sustancia natural o sintética que se destina a la administración del hombre, mujer e incluso animales con el fin de curación, atenuación, tratamiento, prevención o hasta llegar a ser diagnóstico. Y hay un concepto que tienen que saber diferenciar bastante bien, que es la definición de placebo. Un placebo es una sustancia farmacológicamente inerte, capaz de provocar un efecto positivo, pero que se utiliza con el fin de conocer la evolución espontánea de la enfermedad. Así, por ejemplo, tenemos a dos personas, una que consume un medicamento, un remedio, y otra que consume un placebo sin saber obviamente qué es un placebo. Y así puedo saber si realmente este fármaco o no funciona. Esto se usa mucho en los ensayos clínicos aleatorizados. Y aquí vamos con la farmacocinética. Eh, Tiene cuatro partes, una que es la absorción, otra la distribución, otro el metabolismo y otra la excreción. Entonces, absorción dice cómo entra, cómo va a llegar a los tejidos, a la sangre, la distribución, que cómo se distribuye estos principios activos o componentes que tiene el fármaco por medio de proteínas, por ejemplo, como la albúmina, etcétera. Metabolismo, cómo se transforma, llegando a tener metabolitos. Y aquí, por ejemplo, encontramos el hígado como uno de los principales órganos, no el único, pero de los principales órganos que ayudan a metabolizar compuestos exógenos. Y la excreción, que me dice cómo se elimina este fármaco. Administración, tenemos diferentes vías de administrar, la intravenosa, intramuscular, subcutánea, oral, etcétera. Y si nos damos cuenta, y si se acuerdan, aquí por ejemplo el área bajo la curva de este gráfico de concentración de la droga, el medicamento en la sangre versus tiempo, nos da la biodisponibilidad. Acuérdense que ese es un concepto que repasamos en integral y que alude a la extracción inalterada de un fármaco que llega a la circulación sistémica y también con la velocidad con la que lo hace. Entonces, la liberación tiene que ver con la forma farmacéutica del fármaco. Los fármacos tienen diferentes formas de administración. Por ejemplo, acá encontramos un paracetamol en cápsulas. Y aquí, por ejemplo, encontramos un jarabe de paracetamol infantil que, por ejemplo, para los niños es mucho más fácil tomarse un jarabe que tomarse pastillas. Y aquí dentro de la forma farmacéutica encontramos dos componentes: el principio activo, que es el componente funcional que, que otorga el fármaco, y el excipiente, que es el componente de soporte, cómo se acarrea el fármaco. Y aquí encontramos el vehículo como el excipiente en base líquida y la base como el excipiente en forma sólida. Vamos con la absorción. Entonces, en la absorción vamos a encontrar lo que ustedes recuerdan en la ley de Fick, que, bueno, no lo han visto a lo mejor todavía, que se ve en membrana, que es una fórmula que me puede decir, por ejemplo, que a mayor velocidad va a ser a mayor área de difusión, o a mayor diferencia de concentraciones va a haber mayor velocidad de difusión, etc.
Entonces la absorción me dice cómo pasa el fármaco no modificado desde el sitio de administración hacia la sangre. La absorción depende de la capacidad de atravesar membranas, por eso aparece la ley de Fick. Y hay un concepto bastante importante que ustedes tienen que manejar bien, que es la difusión pasiva. Acuérdense que es como dice, es de forma pasiva, así que no ocupa energía, es específico, es insaturable, ya que no participan transportadores ni proteínas canales y por esa misma forma no compite por nadie, es no competitivo. Eh, Acuérdense que una molécula cuando pasa una membrana tiene que ser pequeña, sin carga, y además tiene que tener características apolares para que pueda pasar los fosfolípidos, pero no tan apolares porque acuérdense que las cabezas de los fosfolípidos son polares. Entonces aquí este concepto lo tienen que manejar súper bien porque, como había dicho, se ha llegado a preguntar y que en fármacos principalmente vamos a encontrar que son ácidos y bases débiles. Entre los ácidos débiles se van a absorber mejor en un pH ácido y las bases se van a absorber mejor en un pH alcalino. Pero para llegar a excretarlo, para neutralizarlos, para decirlo así, el ácido débil se va a ionizar mejor en un pH alcalino. Todo lo contrario. Y la base débil en un pH ácido. Eso también se llegó a preguntar. Y aquí aparece nuestra fórmula maravillosa que ustedes la van a conocer si no la han conocido todavía, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es el pH es igual al pKa más el logaritmo arriba de lo ionizado dividido en lo no ionizado. O como lo podemos decir arriba el conjugado y abajo el no conjugado. Pero si se ven y se dan cuenta, en base se invierte. Cuando quiero usar pKa, porque acuérdense que las bases casi siempre muestran lo que es el pKb. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si se dan cuenta, aquí vemos la molécula abajo como la que está conjugada. Acuérdense que una base capta protones, capta ion hidrógeno, y arriba va a estar en su forma en que lo encontramos. Por ejemplo, el amoníaco, que es NH3, lo tendríamos que colocar arriba, y abajo cuando pasa su par conjugado o cuando no sé, lo encontramos en disolución acuosa como NH4 y acá está el ion plutonio, va a estar abajo de la ecuación. Diferente, por ejemplo, lo que encontramos en ácidos. Entonces aquí esto es lo que pasa y como yo les había dicho anteriormente, las moléculas pasan cuando están sin carga. Entonces cuando están disociados, los vamos a encontrar en estos compartimentos, ya sea intracelular o extracelular, pero cuando atraviesa membrana, tiene que hacerlo en su forma, en este caso, no conjugada. ¿Ya? Bueno, y recordando que también extracelular se refiere a lo que se llama medio interno, que uno puede pensar, dice medio interno, ya medio intracelular, no, pero medio interno se refiere como al compartimiento del cuerpo humano, no a de la membrana en sí. Y ahora vamos con influencia del pH. Entonces, a mediados de 1800, Michael Faraday descubrió que las soluciones acuosas de ácido base eran capaces de conducir la corriente eléctrica. Acuérdense que estos se llaman compuestos que son electrolitos, porque en un medio acuoso estas se pueden llegar a disociar. Entonces aparece nuestra fórmula de Henderson-Hasselbalch, que es como ya dije, pH igual a pKa más logaritmo de arriba lo conjugado partido en lo no conjugado. Arriba entonces vamos a tener lo ionizado y abajo lo no ionizado, pero por ejemplo si quiero usar pKb, vamos a estar calculando pOH, ¿ya? Más el logaritmo arriba, véanse cómo está nuestra base con carga y abajo sin carga. Y en fármaco tenemos nuestra misma fórmula de Henderson-Hasselbalch, pero vamos a encontrar que el pH igual a pKa más logaritmo, como dije, arriba lo ionizado, abajo lo ionizado, en este caso de un fármaco en particular. ¿Y esto dónde se usa? En absorción y eliminación de fármacos. Ya esto lo van a ver mucho, con mayor profundidad en segundo año, tienen una clase por cada fase de la farmacocinética, pero ahora más que nada lo que tienen que conocer y saber es esta asociación que hay entre farmacología y ácido base. Entonces el pH local del medio determina el estado de disociación de un fármaco predominando la fracción ionizada o no ionizada. Entonces aquí tenemos nuestras fórmulas de pH.
pH, acuérdense que es menos logaritmo de H más o protones. Acuérdense que P también se llama operador P y la P significa menos logaritmo, es como decir que el signo más significa suma. Y pKa, que es igual a menos logaritmo de la constante de acidez, que es una magnitud que cuantifica la tendencia que tienen las moléculas a disociarse en otras soluciones acuosas. Y la constante, como todas las constantes, en química suelen calcularse como la concentración de productos partido de la concentración de reactantes. Acuérdense que A menos es la concentración de base conjugada. Ahí se. Claro, de base conjugada, porque acuérdense que el ácido pasa a base en un par ácido-base conjugado y HA la concentración de ácido débil. Aquí acuérdense que igual que en buffer que estamos trabajando con sustancias débiles, los fármacos suelen presentarse así para no hacer un cambio drástico tanto en el cuerpo. Entonces, y esto tienen que saberlo también, si el pH es menor al pKa, la diferencia de concentraciones entre lo conjugado partido en lo no conjugado va a ser menor a 1. Es decir, va a haber mayor no ionizado. Y como hay mayor no ionizado, es más fácil que se absorba por medio de las membranas. Distinto, por ejemplo, cuando el pH es mayor al pKa, y bueno, y si el pH igual al pKa, vamos a tener que esta concentración va a ser igual. Entonces aquí aparece de nuevo nuestra ecuación de Henderson-Hasselbalch. Aquí vemos, por ejemplo, que nuestra molécula no conjugada, antes que pase a un medio acuoso, es más liposoluble, más fácil que atraviese las membranas. Y lo otro que tienen que saber, como por reglas de logaritmo, que yo igual puedo obviamente usar de forma cambiada el conjugado y el no conjugado, o el ionizado o no ionizado, como ustedes le quieran decir, pero tengo que cambiar el signo al logaritmo. Entonces acá hay unos ejemplos que los ejercicios obviamente no se basan en esto, sino más como en el pH y el pKa que se los van a dar. Que el medicamento de carácter ácido se absorbe mejor en el intestino delgado, después el estómago y después el colon, y el medicamento de carácter básico, el intestino delgado también primero, pues después en el colon y después en el estómago. Las formas ionizadas son hidrosolubles y difunden mal, por lo que dijimos. Acuérdense que tiene que estar no ionizado para absorberse, y las formas no ionizadas son liposolubles. Se absorben con facilidad mediante difusión simple, es lo que hablamos. Aquí me gustaría que pararan el video. Si quieren yo les puedo dejar la respuesta después, pero intenten hacerlo ustedes, que al final es lo mismo que hemos hablado. Hay que usar ecuación Henderson-Hasselbalch. Entonces el pH en estómago es de aproximadamente 1,5 y el intestino delgado de 6. ¿Dónde se absorberá mejor la aspirina administrada por vía oral? Y conociendo que el pKa de la aspirina es 3,5. Entonces yo tengo que reemplazar la fórmula de Henderson-Hasselbalch y ver cuál me da una diferencia de concentración menor a 1, para que haya más HA al final. Bueno, y este es un gráfico que es lo mismo que vimos en vía de administración, que es la concentración en sangre versus tiempo, y esto es lo que tenemos que llegar nosotros, a una ventana terapéutica. Si tenemos una concentración mínima eficaz, vamos a tener un efecto insuficiente, no estamos queriendo el efecto que nosotros queremos, y bueno, si nos pasamos de esta concentración máxima, vamos a tener efectos adversos, toxicidad, falla terapéutica, no sé, por ejemplo el paracetamol, que entre sus efectos adversos más cuáticos está la falla hepática. Y aquí tenemos un poquito de estos gráficos, un poquito más, para la vida. Que en nuestra primera parte, cuando empezamos a administrar paracetamol, esto se llama periodo de latencia, antes que llegue a ser el efecto, y tenemos que llegar a un índice terapéutico, que esto es lo que importa al final. Pasando la concentración mínima eficaz, pero no llegando a la concentración mínima tóxica. Ya, y bueno, esto se llama nuestro tiempo máximo en el que vamos a llegar a tener una concentración para tener un beneficio. Y vamos ahora a la otra parte, que son los conceptos farmacodinámicos. Y aquí vemos un poquito que todavía no hemos tenido la ayudantía, que es de cinética enzimática. Nosotros vamos a tener diferentes aquí drogas o ligandos que también se les puede conocer, que se van a unir a un receptor para tener un efecto, ¿ya?
Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un agonista para tener un efecto esperado y un inhibidor competitivo en el caso que va a estar, como dice el nombre, compitiendo por este sitio activo de, en este caso, podría ser, por ejemplo, una enzima. Un activador alostérico que, como dice activador, también va a aumentar eh, el efecto, pero alostérico se refiere que se va a unir en un sitio diferente al sitio activo. Y un inhibidor alostérico, lo contrario, que va a inhibir este efecto en un lugar distinto al sitio activo. Entonces aquí tenemos estos ejemplos, me gustaría también que lo pararan para ver cómo van cambiando estos gráficos y bueno, y ahora lo vamos a explicar un poquito más. Pero antes que eso, vamos a definir algunos conceptos. Afinidad es la capacidad de unirse al receptor a bajas concentraciones del fármaco. Selectividad es la capacidad del receptor de discriminar a su ligando o esta partícula. Los ligandos se dividen en endógenos y exógenos. Como dice el nombre, exógeno, que se adquirió de forma externa del cuerpo, por ejemplo, una droga, que es lo que hemos estado hablando, o endógeno, como por ejemplo hormonas. La eficacia, que es la magnitud del efecto que se produce en comparación de la molécula endógena, y la potencia, que es definida por la dosis necesaria de la droga para que se produzca su efecto. Y aquí, bueno, y esto es como lo que ocurre al final, el fármaco se une al receptor y vamos a tener diferentes constantes dependiendo hacia dónde va, de afinidad para tener este complejo unión fármaco-receptor y bueno, si quiero hacer lo contrario, tenemos la constante de disociación. Y esto con el fin de tener un efecto. Y según si este fármaco llega a tener un buen efecto, vamos a tener mejor, va a ser un fármaco más eficaz, dependiendo de su capacidad de generar respuesta. Y aquí este gráfico lo puse para hacer una acotación que tienen que saber que antagonista es distinto a un agonista inverso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos referimos a antagonista no quiere decir que haga el efecto contrario, sino quiere decir que no hace función. En cambio, cuando nosotros no queremos referir a un efecto contrario, decimos un agonista inverso. Y eso es bastante importante que lo sepan porque uno dice, escucha, antagonista, piensa como, no sé, si empieza como a subir, debería bajar. Pero en sí el antagonista lo que debería hacer es que esta actividad no cambie. Bueno, y aquí vemos, por ejemplo, entre un agonista como que llega a ocasionar un efecto mucho mayor, a diferencia de hay agonistas que tienen efectos de carácter parcial. Y aquí vamos a ver lo que ya mencionamos anteriormente, que era eficacia y potencia. Ese 50 que lo preguntaron tal cual en la integral 2018, ¿cuál es la definición? Y bueno, obviamente la mayoría llegó y lo buscó en internet, que yo creo que es lo que hay que hacer, pero se define como la concentración eficaz a la que se alcanza el 50% del efecto. Estos son los gráficos que tenemos, así son de forma hiperbólica. Y con el C50 puedo tener la potencia y bueno, y el efecto máximo puedo saber qué tan eficaz es el fármaco. Y además, ¿cómo encontramos la eficacia máxima según cuántos receptores están ocupados? Y en este caso, para ser máxima, todos los receptores tienen que estar ocupados. Y así son estos fármacos, pero la verdad nosotros no trabajamos de forma hiperbólica, sino nosotros trabajamos de forma sigmoidea, así como en ese. ¿Y cómo trabajamos de forma sigmoidea? Sacándole los logaritmos. Porque así podemos tener otras conclusiones, como saber cuál fármaco es más potente que otro y cuál fármaco es más eficaz que otro. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un agonista unido a un antagonista reversible, acuérdense que para que sea reversible tienen que unirse en el mismo lugar que el sitio activo, porque si está unido en un lugar distinto al sitio activo, no hay nada que compita que lo pueda sacar. Entonces, por ejemplo, acá vemos que un fármaco, en este caso atenolol, tiene, sin antagonista está más hacia la izquierda, pero con un antagonista competitivo está más hacia la derecha. Entonces, si nosotros pensamos cuál tiene mayor potencia, va a tener mayor potencia el que está más a la izquierda, porque a menor concentración va a tener mayor efecto. ¿Ya? Entonces, si les aparece un gráfico así y les preguntan cuáles de estos dos fármacos, y no solo fármacos, pueden ser más cosas,
tiene mayor potencia, ustedes dicen, el que está a la izquierda porque a menor concentración tiene más efecto. Entonces, con antagonistas, los fármacos en este caso se van a desplazar hacia la derecha, pero esta efectividad máxima se mantiene y bueno, aumenta el CD50, es decir, la potencia va a disminuir a mayor cantidad de antagonistas. Y los fármacos potentes son aquellos que requieren de una concentración reducida para alcanzar la mitad de su efecto máximo. Recuerde que la potencia se ve con el CD50. Y ahí está ahí lo que les decía, que tienen estos gráficos forma sigmoidea, ¿ya? Porque estamos usando la concentración de manera logarítmica. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso de agonista más un antagonista irreversible, es decir, que va a estar unido distinto a un sitio activo, pero si se dan cuenta, aquí entre mayor antagonista, el efecto disminuye, ¿ya? Entonces el antagonista disminuye aún más el efecto máximo. Entonces, si vemos izquierda a derecha, nos estamos refiriendo a potencia, pero si vamos de arriba hacia abajo, nos estamos refiriendo a si un fármaco es más eficaz que otro. Entonces, la eficacia está relacionada con la intensidad del efecto. Entonces, obviamente, si a la misma concentración estoy más arriba, tengo mayor efecto, el fármaco va a ser mucho más eficaz. O sea, un fármaco con una eficacia alta despierta una respuesta agonista completa a cierta concentración. Este es como el ejemplo final que ustedes tienen que manejar bien sobre la diferencia entre potencia y eficacia. Acuérdense que si nos referimos derecha, izquierda, potencia, arriba, abajo, eficacia. Entonces yo les podría preguntar cuál de todos estos es más potente, cuál de estos es más eficaz, cuál es menos eficaz, etc. Entonces ahora para terminar vamos a hacer definición cortita de buffer. Y como les había mencionado anteriormente, aparecen estas fórmulas de Henderson y Hasselbalch, ¿ya? Que tienen que manejar muy bien. Entonces, para recordar, los buffers o amortiguadores o tampones que los quieren llamar son soluciones. Y como son soluciones, están compuestas por dos cosas. Acuérdense que una solución es la suma entre soluto y solvente. Entonces, los amortiguadores van a ser la suma entre ácido débil más su base conjugada y base débil más su ácido conjugado. Acuérdense que en un par ácido-base conjugado, el ácido se transforma en base, la base se transforma en ácido. Y otras personas lo definen como ácido débil más su sal. ¿Y por qué sal? Porque acuérdense que la base conjugada en este caso va a tener carga, entonces se puede unir con otro elemento y formar una sal. En este caso vendría siendo un buffer ácido y el de abajo va a ser un buffer básico. ¿Y para qué se usan los amortiguadores? Para evitar un cambio brusco de pH. Eso es importante porque en nuestra sangre nosotros tenemos un pH específico y si este pH sufre un cambio muy brusco o un cambio muy importante puede llegar incluso a la muerte. Entonces, los amortiguadores, estos son los principales tipos de buffer que nosotros tenemos en nuestra sangre. El bicarbonato, que es el más importante y abundante, las proteínas, que es el más potente, la hemoglobina, que es el principal en la sangre, y los fosfatos, que es el principal en el riñón y que está de forma intracelular. Y bueno, y cada uno con su pKa respectivo. Entonces, y como habíamos dicho antes, que la disolución o solución que también se conoce tiene la capacidad de resistir los cambios de pH cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido o base. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un pH 7 y le agrego una base muy fuerte, este pH debería cambiar de forma brusca a un pH. Acuérdense que las bases en esta tienen un pH mayor a 7, entonces iría lo más cercano a 14, pero con estos amortiguadores eso no ocurre así, sino que trata de mantener el pH lo más estable posible. Entonces aquí tenemos un ejemplo de buffer básico. Encontramos el NH3 y NH4Cl. Acuérdense que los amortiguadores solo ocurren con ácidos y bases débiles, de la misma forma que hablamos anteriormente con los fármacos. Y el CH3OH con el CH3ONA. Por ejemplo, acá tenemos un ácido débil con su base conjugada, pero la base conjugada ya agarró una sal, también se puede escribir así los buffers. En este caso la agarró un sodio, se formó esta sal. Y el otro concepto que tienen que saber bastante bien, que es la valoración ácido-base, que es lo que también se conoce como titulación. Y aquí las titulaciones ocurren más que nada por un proceso de neutralización. Acuerden que la neutralización es cuando un ácido fuerte y una base fuerte forman sal y agua. Y en este caso la titulación la vamos a usar
para conocer cómo va variando una molécula a diferentes cantidades de pH. Esto usualmente, y lo van a ver después, y van a tener ayudantía de eso, de que principalmente, por ejemplo, tenemos, o sea, lo que principalmente que se ve acá son titulaciones como de aminoácidos y titulaciones de proteínas, porque los aminoácidos igual funcionan distinto a distintos eh, pH. Aquí, bueno, y aquí tenemos la fórmula de neutralización, que ustedes la deben conocer por su clase de ácido base, pero igual se las dejo ahí para recordar. Y acá tenemos un ejemplo de titulación. Dense cuenta que acá a la derecha tenemos una curva de titulación de un ácido y a la izquierda una curva de titulación de una base, como son graficados de forma distinta. Y acá aparece un concepto que es el punto de equivalencia o punto isoelectrónico o isoeléctrico, que es el punto donde existe carga neta de la molécula. O sea, carga cero de la molécula. Y por ejemplo, esto, como le dije, se podemos encontrar titulaciones. Por ejemplo, la glicina. Acuérdense que los aminoácidos están compuestos por 4 partes. Arriba van a tener un hidrógeno y a los lados van a tener este COH y NH3. Y abajo van a tener un radical. Entonces, por ejemplo, el COH, en el caso de la glicina, se va a desprotonar a un pKa específico y el NH3 también se va a desprotonar a un pKa específico. Entonces, bueno, y aquí, por ejemplo, y el punto isoelectrónico, en este caso que solamente va a tener 2 pK, porque a veces las moléculas tienen un tercer pK, dependiendo del radical, si tiene propiedades ácido-base. En este caso, simplemente calculando un promedio puedo tener el punto isoelectrónico, pero esto lo van a ver después, es como para que tengan una introducción. Así que eso sería todos. Bueno, este año parece que no van a tener integral, pero les voy a dejar igual esta ayudantía por cualquier cosa. Yo no, la verdad no creo que entre este año, y dudo mucho que se lo pregunten dado como la modalidad, pero el año 2018 se preguntó y todos estábamos demasiado desconcertados porque esto no es materia de primero, sino materia de segundo. Así que intentamos, como cuando preparamos esta ayudantía, eh, pensando cómo intentar aterrizándola a ustedes. Y bueno, y se van a dar cuenta, me imagino, que al momento de que vean pautas y se encuentren este ejercicio, así ojalá ya sepan cómo resolverlo. Y lo otro que decir es que, bueno, en FC todo puede pasar, así que igual por si acaso se las dejamos. Así que eso, que estén muy bien, ustedes saben, cualquier cosa nos pueden escribir y eso, que estén muy bien. Chao.